Claudia Sheinbaum presume una reducción del 37% en homicidios dolosos y asegura que su estrategia de seguridad da resultados. Pero mientras las cifras se celebran en Palacio Nacional, el país sigue sumido en una violencia cotidiana. Activistas asesinados, regiones bajo control criminal y ciudadanos que viven con miedo. La presidenta pregunta quién quiere guerra, aunque los hechos muestran que México ya la padece sin declararla. Con tono desafiante, insiste en que no le va a pasar nada y que el pueblo la cuida, en un eco del discurso de su antecesor. Sin embargo, el contraste entre los números oficiales y la realidad en las calles revela una peligrosa desconexión del poder. Las estadísticas pueden aliviar conciencias, pero no detienen las balas. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. Monreal prevé debate amplio sobre revocación y ley de aguas. El PRI va por castración química contra violadores. Advierten riesgos de vigilancia en reforma fiscal 2026. Puebla vive un gran momento tecnológico, afirma Armenta. Productores de caña exigen freno a la importación de azúcar. Las y los diputados aprueban reforma para fortalecer la salud mental. Detienen a 4 personas por extorsión en Acolman. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que se ampliará el debate sobre la revocación de mandato y la Ley General de Aguas con el propósito de garantizar un proceso legislativo más abierto y participativo. Monreal precisó que la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada, usted lo sabe, por el diputado Leonel Godoy, será encargada de conducir las deliberaciones y no existe aún un calendario definido para dictaminar la reforma al artículo 35 constitucional. Con respecto a la Ley General de Aguas, adelantó que la próxima semana se realizarán audiencias públicas con organizaciones civiles, productores, empresarios y representantes de la industria, con el fin de construir una legislación que devuelva al Estado la rectoría sobre el recurso hídrico sin afectar los derechos de las y los campesinos ni de sectores productivos. Además, informó que quedó instalado el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, presidido por el legislador Jaime Humberto Pérez Bernabé, que atenderá los casos que le sean turnados conforme a la ley. Monreal reiteró su compromiso con la libertad de expresión y rechazó cualquier intento de censura dentro o fuera del Congreso. Y también en la Cámara de Diputados, el legislador priista Israel Betanzos Cortés propuso aplicar tratamientos hormonales reversibles a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores con el objetivo de inhibir el deseo sexual y reducir la reincidencia, esto es, la castración química, vaya. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia. Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, Betanzos explicó que el tratamiento no es quirúrgico, sino que se aplicaría por periodos de 6 meses a 3 años y estaría acompañado de atención psicológica bajo la supervisión de la Secretaría de Salud, única facultada para suministrar los medicamentos. El esquema estaría dirigido exclusivamente a personas con sentencia en firme por violación, abuso sexual, pederastía, turismo sexual o incesto contra menores. El diputado recordó que en 2024 se registraron más de 65,000 denuncias por violación en México, principalmente en el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León. Betanzos señaló que este tipo de tratamientos ya operan en Estados Unidos, España, Dinamarca, Alemania, Rusia, Corea del Sur e Italia y aseguró que su propuesta busca prevenir y rehabilitar, no castigar. Finalmente, pidió a todas las fuerzas políticas respaldar la medida más allá de los colores partidistas, al considerar que se trata de una acción de justicia y protección para la niñez mexicana. Por lo pronto, vamos al panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Londres, el director saliente de la BBC, Tim Davie, pidió a la cadena luchar por su periodismo tras la amenaza de una demanda de $1.000 millones por parte del presidente Donald Trump, quien acusó al medio británico de difamarlo mediante un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021. Davie y la directora de BBC News, Deborah Turnes, renunciaron luego de que se confirmara que la edición del discurso incumplió las normas editoriales.
En el documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones estadounidenses, se modificó una frase del entonces presidente, haciéndolo parecer que incitaba al asalto al Capitolio. El error, revelado por The Daily Telegraph, provocó la exigencia de Trump para retirar el material y disculparse públicamente. El mandatario calificó a los responsables como periodistas corruptos y acusó a la BBC de intentar manipular las elecciones. El caso también representa un revés político para el gobierno británico de Keir Starmer, que mantiene una relación cercana con la administración estadounidense. En Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó las operaciones de Estados Unidos contra Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico, acusando a Washington de destruir embarcaciones sin pruebas y actuar por encima de la ley. En una conferencia con medios rusos, ironizó que Estados Unidos debería enfocarse en el problema del narcotráfico en Bélgica, país donde, señaló, existen indicios de corrupción en las aduanas. Lavrov afirmó que la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela no traerá beneficios y rechazó que Caracas haya solicitado ayuda militar a Moscú, descartando cualquier plan para instalar armas rusas en territorio venezolano. Recalcó que la relación bilateral se rige por un tratado de cooperación estratégica firmado en mayo, aún en proceso de ratificación. En paralelo, la Duma estatal rusa aprobó una declaración que condena la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, calificándola de provocadora y contraria al derecho internacional. Los legisladores expresaron su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y llamaron a la comunidad internacional a rechazar el uso de la fuerza y a mantener el Caribe como una zona de paz y cooperación. En Egipto, Etiopía fue elegida por consenso del grupo africano para ser sede de la COP32 en 2027 durante la actual conferencia climática de la ONU en Belém, Brasil. La designación aún debe ser aprobada oficialmente por todas las naciones antes del cierre del encuentro el 21 de noviembre. Organizaciones ambientales como 350.org celebraron la decisión y destacaron que permitirá visibilizar las prioridades y el liderazgo climático de África. Las sedes de las COP se determinan de forma rotativa entre 5 bloques regionales. En esta ocasión, Etiopía superó a Nigeria como candidata. Mientras tanto, persisten desacuerdos sobre la sede de la COP31, que debería realizarse en 2026. Australia propone Adelaida, mientras Turquía mantiene su candidatura para Antalya. Si no se alcanza un acuerdo en Belém, la conferencia se celebrará por defecto en Bonn, Alemania, algo sin precedentes en la historia de las cumbres climáticas. En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció el relevo en la Secretaría de Gobierno y Mediación, donde Dulce Rodríguez Obando asumirá el cargo en sustitución de Patricia Conde Ruiz, quien ocupó el puesto por apenas 11 meses. Rodríguez Obando se desempeñaba como titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, dependencia que ahora encabezará Marian Vázquez González, a quien el mandatario describió como feminista y luchadora de las causas de las mujeres. Ramírez Aguilar agradeció a Conde Ruiz por los resultados palpables en la gobernanza y expresó su confianza en que las nuevas funcionarias trabajarán con compromiso y lealtad por el desarrollo del Estado. En Veracruz, productores de caña de azúcar de la organización 9 de septiembre tomaron varias casetas al sur del estado, como las del puente El Caracol, puente Papaloapan y la autopista Cosamaloapan-La Tinaja, para exigir un precio justo de 300 pesos por tonelada y mayores apoyos al campo. Los manifestantes denunciaron la falta de un precio de garantía y la incertidumbre ante el inicio de la zafra, además de solicitar al gobierno federal frenar la importación de azúcar extranjera que consideran perjudicial para los productores nacionales. Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nale García celebró el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aplicó aranceles de entre 156% y 210% al azúcar importada, medida que, dijo, restablecerá precios dignos y beneficiará a miles de familias cañeras veracruzanas. Hasta aquí el panorama del martes, Fernando. Excelente día. Te agradezco muchísimo, Laura. Excelente miércoles. Y en otros temas, le cuento que la Asociación de Internet MX alertó sobre los riesgos para la privacidad, la economía y la ciberseguridad que implicaría la reforma al artículo 30B del Código Fiscal de la Federación 2026, la cual permitiría a las autoridades acceder a la información digital sin orden judicial.
oficial. Su vicepresidente de Comercio Electrónico, David Pizaña Rito, advirtió que la medida otorgaría al gobierno una llave maestra para entrar en cualquier sitio electrónico, poniendo en riesgo los datos personales y las garantías constitucionales. El especialista señaló que la iniciativa podría afectar la confianza en el comercio electrónico, desincentivar la participación de pequeñas y medianas empresas y abrir vulnerabilidades en materia de ciberseguridad. Pizaña aclaró que el sector digital no se opone a la fiscalización, pero sí al acceso indiscriminado de la información privada, y pidió al Senado revisar la reforma antes de su aprobación para proteger los derechos de las y los ciudadanos y, sobre todo, la estabilidad económica digital. Y en otros temas le cuento que el gobernador Alejandro Armenta aseguró que Puebla vive un gran momento tecnológico al consolidarse como un centro nacional de innovación e investigación en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, tanto estatal como federal. Armenta destacó que su administración impulsa una revolución científica con rostro humano orientado al desarrollo sostenible, la educación y la inclusión, con proyectos como el Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico, que combina ciencia, turismo y conservación ambiental. La secretaria Celina Peña informó que Puebla representó a México en el Festival Glow Eindhoven 2025 en los Países Bajos, donde logró vínculos con empresas tecnológicas internacionales como ASML. Además, resaltó la formación de más de 3.400 especialistas en drones, el impulso a mujeres indígenas científicas y más de 60 recursos gratuitos en inteligencia artificial, nanotecnología y semiconductores. Finalmente, Armenta reconoció el talento juvenil de Ana Celia Torres García, ganadora internacional de la competencia Fórmula 1 in Schools, y afirmó que Puebla se consolida como un referente nacional en ciencia, tecnología e innovación con sentido humano. Por ahora, vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Aeroméxico anunció la apertura de 2 nuevas rutas hacia Europa que iniciarán en la primavera de 2026. Se trata de Ciudad de México-Barcelona y Monterrey-París-Charles de Gaulle. Los vuelos se operarán con aeronaves Boeing 787 Dreamliner con 6 frecuencias semanales a Barcelona desde el 28 de marzo y 3 a París desde el 13 de abril. Con estas rutas, la aerolínea incrementará en 11% su capacidad hacia Europa, sumando más de 4.500 asientos semanales adicionales, es decir, su mayor oferta histórica en la región. La conexión con Barcelona reforzará su red de vuelos hacia España, mientras que la ruta desde Monterrey consolidará a Aeroméxico como la principal aerolínea mexicana de largo alcance en el norte del país, con acceso a múltiples destinos europeos a través del hub de París-Charles de Gaulle y la alianza SkyTeam. El sistema de transferencias y pagos presentó durante la tercera edición del STP Summit 2 iniciativas enfocadas en la inclusión financiera. PagaApp, una nueva wallet adaptable para empresas de cualquier tamaño y una alianza con millas para el retiro que busca facilitar el ahorro voluntario en las Afore. PagaApp permitirá integrar cobros y pagos digitales inmediatos mediante SPAY, CODI y DIMO, generando cuentas clave automáticas y escalables desde una sola conexión. La alianza con millas para el retiro habilitará aportaciones en tiempo real, sin comisiones y desde $1, aprovechando la infraestructura tecnológica de STP. Con ambas herramientas, la empresa busca impulsar la digitalización financiera y ampliar el acceso a servicios formales en un país donde más del 50% de la población adulta aún no cuenta con productos financieros. Grupo Sports Wars ajustará sus precios para enfocarse en la calidad del servicio, aunque ello implique reducir su número de clientes. La medida forma parte de su estrategia de consolidación ante el aumento de costos operativos, especialmente laborales y de rentas. Según su directora general, Gabriela Vieira Prado, la empresa priorizará el segmento de alto poder adquisitivo, mejorando instalaciones y experiencia en los clubes. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la compañía registró ingresos por 1.608 millones de pesos, una alza de 3.1% anual pese a una reducción de 2.1% en su base de usuarios, que totalizó 104.496 clientes. Sports World también enfrenta retrasos en la importación de equipos desde China, aunque el tipo de cambio y la planeación logística mitigaron el impacto financiero. La firma listada en la BNB desde hace 15 años renegocia anualmente las rentas de sus clubes para mantener relaciones ganar-ganar con los centros comerciales donde opera. Hasta aquí el visor empresarial, Fernando. Excelente miércoles. Te agradezco muchísimo, Ale.
excelente miércoles. Y en más información le platico que productores de caña de azúcar mantienen desde esta mañana, de la mañana de este martes, pues un bloqueo frente a la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México. Exigen al gobierno federal frenar las importaciones de azúcar y duplicar los aranceles del 360 a $720 por tonelada. La protesta, encabezada por el Movimiento Rural 9 de septiembre, reúne a productores de varios estados, ya nos adelantaba María Laura Álvarez, y ha provocado afectaciones viales en la zona sur de la capital. También piden un programa de apoyo de $300 por tonelada para rescatar la producción nacional. Por otro lado, le cuento que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 454 votos a favor una reforma a la Ley General de Salud para fortalecer la atención a la salud mental en todo el país. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis. La iniciativa incorpora los objetivos de salud mental en todas las políticas públicas con enfoque comunitario, intercultural y de género, y crea una estrategia nacional para prevenir el suicidio, especialmente entre las y los adolescentes y jóvenes. De acuerdo con datos oficiales, 1 de cada 4 mexicanos ha tenido algún trastorno mental y solo una minoría recibe atención especializada. La diputada Lilia Ortiz afirmó que la salud mental es una herida invisible que no sangra pero duele, y llamó a construir políticas que prevengan y salven vidas. En tanto, vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados con Arely Méndez. Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotizó hasta en 18.79 pesos a la venta y 17.77 a la compra, mientras que el euro se colocó en los 21.22 a la venta y 21.21 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.68 pesos por litro, la Premium en 25.76 y el diésel en un máximo de 26.32 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $58.4 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 64.321.27 puntos, una recuperación del 1.95%. La acción ganadora fue Fibra Plus con una ganancia del 7.68%, mientras que la perdedora fue Vasconia con una baja del 8.66%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente miércoles. Excelente miércoles, Arely. Muchísimas gracias. Oiga, y además le cuento que la Fiscalía del Estado de México detuvo a 4 personas acusadas de extorsión a comerciantes en el municipio de Acolmán. Los implicados amenazaron con armas de fuego a un vendedor de productos de limpieza y se identificaron como miembros de un grupo criminal originario de Jalisco. Los detenidos fueron capturados en Texcoco por agentes de la Fiscalía General del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Estatal y quedaron a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación por el delito de extorsión. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Excelente miércoles. El Servicio de Clima Espacial México reportó alta actividad solar con fulguraciones y eyecciones de masa coronal que podrían impactar la Tierra entre el 11 y 12 de noviembre, afectando telecomunicaciones, GPS y satélites, sin riesgo para la salud. La UNAM mantiene monitoreo y coordinación preventiva. Los sectores de retail y logística prevén alzas de hasta 30% en la demanda por el Buen Fin y Navidad, lo que impulsa mayores inversiones en inventario personal y tecnología. Aclara estima que las empresas aumentarán su gasto operativo hasta 12% para sostener ventas y operaciones. El gobierno federal anunció que antes de marzo de 2026 se bloqueará la señal de celulares en los 13 reclusorios de la Ciudad de México para frenar la extorsión telefónica. La medida forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha permitido detener a 478 personas desde julio. La jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró el primer centro de atención integral para la búsqueda de personas en la capital, que reunirá a diversas dependencias para agilizar la localización de personas desaparecidas. El proyecto tuvo una inversión de 43 millones de pesos. El gobierno federal impuso aranceles de entre 156 y 210% ad valorem al azúcar importado desde el 11 de noviembre, con el fin de proteger a la agroindustria nacional ante la sobreoferta y la baja de precios internacionales,
según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. El comercio electrónico global alcanzó $3.66 billones en 2025, un alza de 13% anual. Moda y comida lideran ventas, mientras Nigeria con 71% y Tailandia 68% encabezan esa penetración. México ocupa el séptimo lugar con un 59.8% y un gasto promedio anual de $318 por persona. Un estudio de la Universidad de Sydney sugiere que los 5.200 agujeros del monte Sierpe en Perú formaron primero un mercado de trueque y después un sistema de contabilidad inca. Hallaron restos de maíz y fibras vegetales y patrones numéricos similares a los de los quipus. Científicos del European Expel y CRIS crearon el hielo XX1, una nueva forma de hielo generada a temperatura ambiente mediante presión extrema entre diamantes. Esta fase metaestable dura microsegundos y ayuda a entender procesos en lunas heladas como Titán y Ganímedes. Un estudio de Intermountain Health reveló que ajustar de forma personalizada los niveles de vitamina D3 en pacientes que ya tuvieron un infarto redujo a la mitad el riesgo de un segundo evento. No se detectaron efectos adversos, aunque se requerirán ensayos más amplios para confirmarlo. Un estudio del Basque Center on Cognition, Brain and Language, publicado en Nature Aging, analizó datos de 86,000 personas en 27 países y concluyó que hablar varios idiomas retrasa el envejecimiento biológico y conductual. El multilingüismo actúa como factor protector del cerebro y reduce a la mitad el riesgo de envejecimiento acelerado. Fernando, la información. Te agradezco muchísimo, Carmen. Excelente miércoles. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Neri Castillo y yo soy Fernando Moctezuma. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. Finalmente, agradezco al área de comunicación social de la Cámara de Diputados por las facilidades prestadas para la elaboración de este episodio en particular, pues estamos grabando desde otra cabina que no es la habitual. En fin, que tenga un excelente miércoles, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana. Ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.